Demos un aplauso y la bienvenida a Ana María Cabello. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, decirles que resulta muy emocionante ver a tantas profesoras, maestras, pero también a maestros convocados por el tema de la primera infancia y específicamente dentro de lo que es la primera infancia de la educación inicial. Para mí es un privilegio, es una gran oportunidad, ha sido días muy valiosos el poder compartir, el poder conocer otras experiencias y el poder, en cierta medida, participar de la experiencia que ustedes están impulsando en términos de la educación inicial. Quisiera, antes de comenzar con el tema, hablarles de manera muy sintética. Yo trabajo en Fundación Chile. Fundación Chile es una fundación, como su nombre lo indica, que es mitad pública y mitad privada. Por lo tanto, tenemos una manera bastante particular de funcionar. Fundación tiene distintas áreas. Una de ellas es la educación. Tenemos un centro de innovación en educación, que es el lugar donde yo trabajo, que tiene como misión desarrollar proyectos, respuestas, buscar soluciones que apunten al mejoramiento de la calidad educativa con equidad, que es un punto para nosotros fundamental. Y en esta búsqueda, una de las palabras claves que tenemos en nuestra misión es la innovación, es el uso de las TICs. El uso de las TICs no por las TIC en sí mismas, sino que es la medida en que pueden facilitar y enriquecer tanto el trabajo de docentes, sostenedores, como también de los propios niños. Y principalmente lo que a nosotros nos interesa es que a través de nuestros proyectos podamos ir ya sea generando o fortaleciendo las capacidades de los actores del proceso educativo. En mi país, la educación inicial ha tenido un cierto desarrollo en algunos aspectos muy interesantes y en otros también con grandes debilidades, como suele ocurrir en la mayoría de los países del mundo con este ámbito de los sistemas educativos. En el año 1999, por primera vez, la educación parvularia, que le llamamos en Chile, párvulo es el niño desde 0 a 6 años, se considera el primer nivel del sistema educativo chileno, ¿ya? Y ya en el año 2001-2002, junto con toda una reforma de la educación, se generan unas nuevas bases curriculares, bases curriculares para la educación parvularia, ¿no? Que lo que buscan en definitiva es poder, por una parte, actualizar el enfoque curricular y pedagógico de trabajo con los niños en la educación parvularia, ¿ya? Tomando todo lo que viene desde las neurociencias, tomando lo que viene desde la investigación y evaluación en educación, ¿ya? Tomando un punto fundamental que ya ha sido mencionado aquí por otros colegas, que es el enfoque de derechos y que encierra un sinnúmero de dimensiones que son muy relevantes. Es una concepción del niño que es distinta, es una concepción donde el niño tiene valor por sí mismo, ¿verdad? Y eso para nosotros es fundamental, y es fundamental que se traduzca
en el trabajo educativo que realizamos. ¿Ya? Se han ido elaborando junto con estas bases curriculares que tienen las orientaciones pedagógicas, los aprendizajes esperados, los ámbitos en que vamos a trabajar, etcétera, mapas de progreso, en fin, desde nuestro Ministerio de Educación se han ido generando distintos documentos muy interesantes para el trabajo de las educadoras, de los educadores, que son muy pocos, dicho sea de paso. Sin embargo, hay un aspecto que a nosotros nos interesaba, nos sigue interesando indudablemente, que tenía que ver con que no solamente es necesario que existan todas estas orientaciones técnicas y filosóficas, sino que también es necesario que desde el Estado, desde las instituciones que tienen responsabilidad frente al desarrollo de un país, existan mecanismos que realmente velen por asegurar la calidad y la equidad en el sistema educativo, concretamente en este caso por lo que pasa en los centros de educación inicial. ¿Sí? ¿Se escucha mejor ahí? Ya. Bueno, como les decía, a nosotros nos interesaba el poder hacer algo, el poder contribuir en relación a nuestra misión, y entonces en el año 2008 levantamos un, entre comillas, suena muy bombante, ¿no? Pero fue un modelo de aseguramiento de la calidad en los centros de educación inicial. Lo que buscábamos era ofrecer un instrumento, una herramienta que sirviera a los equipos educativos, a los sostenedores, a los directivos, para realizar su trabajo, para analizar lo que hacen y para poder a partir de ahí mejorar, ¿ya? Siempre en beneficio de los niños. A partir de eso, o para eso, tuvimos que hacer una revisión, no solo de lo que había en nuestro país, porque obviamente ese modelo está al servicio de lo que son nuestras políticas educativas en materia de educación parvularia, sino que también lo que dicen los estudios y las investigaciones acerca de las experiencias que se han realizado en materia de educación inicial. Desde ahí parte lo que yo voy a hablar, si bien no me voy a enfocar en el modelo, si tenemos tiempo les hablaré de un par de aprendizajes que tuvimos al respecto, pero básicamente voy a orientarme a lo que son los factores y las variables que están relacionadas con la calidad de la educación en la primera infancia, específicamente en los centros de educación inicial. ¿Ya? Si el tiempo nos da, les podría comentar un par de aspectos que me parecen muy importantes de poder compartir con ustedes. Bueno, en primer lugar, hablar de manera muy gruesa, respecto a que nosotros entendemos que el desarrollo del ser humano se da dentro de un contexto. Esto ya lo planteó ayer Marco. Los niños crecen y tienen y se relacionan con distintos contextos o sistemas. Entre ellos, los más importantes, obviamente, la familia, el centro educativo, la comunidad que está en su entorno más cercano. Sin embargo, lo más interesante de este enfoque es que nos dice que en los primeros años de vida, el niño, en primer lugar, no es un sujeto pasivo, el niño es un sujeto activo que participa en su desarrollo,
Y esto trae un cambio paradigmático importante que se une a todo lo que dice también la Convención de Derechos de los Niños, ¿ya? Por otra parte, lo que de alguna manera este enfoque nos está planteando dice relación con que el niño es impactado no solamente con las situaciones que ocurren cara a cara y directamente con él, sino que como el desarrollo infantil está siendo impactado por lo que ocurre indirectamente con sus padres, con su familia, lo que ocurre en su barrio, en su entorno, ¿ya? En definitiva, lo que yo quisiera rescatar es que este enfoque nos permite y fundamenta explicitar por qué la relación desde el centro educativo con la familia y la comunidad es tan importante, especialmente en estos primeros años de vida, ¿ya? Luego, el otro aspecto que es fundamental y que tiene que ver con que el ser humano para desarrollarse necesita de los otros. El desarrollo depende de las interacciones y de la calidad de las interacciones que tenemos con otros seres humanos, ¿no? Eso es un elemento que es básico. Por otro lado, desde lo que dicen, especialmente en la última década, los estudios de las neurociencias, que nos hablan y más bien han venido a demostrar y a respaldar algo que quienes hemos trabajado con niños pequeños hace ya más de 30 años, lo intuíamos cuando no existía la prueba tan fehaciente, pero ya se mencionaba, que es la importancia que tiene, lo crucial que es esta etapa en términos de el desarrollo cerebral, ¿cierto? Por la plasticidad que tiene el cerebro, porque en estos primeros años están los periodos cúspides en términos del desarrollo, de ciertos aspectos del desarrollo sensorial, de aspectos que tienen que ver con todo lo que será, de lo que se inicia y va a ser el desarrollo del lenguaje, ¿ya? Y de las funciones cognitivas. Como ustedes pueden ver, estos primeros 5 años, ¿ya? Pero especialmente los 3 primeros años, ¿ya? Van a sentar las bases de lo que es el desarrollo posterior del ser humano, ¿ya? Es un periodo realmente crucial. Luego quisiera someramente mostrarles, hablamos de las neurociencias de manera muy sintética, hablábamos de lo que dice la psicología, del enfoque bioecológico, y ahora un poco mostrarles lo que al cabo de algunos años se comenzó a ver, porque obviamente la educación inicial, cuando es adecuadamente desarrollada, implica una inversión que no es menor, implica una inversión de dinero que no es menor, ¿ya? Sin embargo, y no necesariamente todos sus efectos se ven de manera inmediata. Aquí yo tengo, hay bastante material más que ese, pero que en el fondo apunta a lo que está mostrando esto que hizo el Instituto High School, es del año 99, y que de alguna manera grafica y presenta lo que arrojan los estudios longitudinales que se hicieron a partir de las experiencias más emblemáticas en educación inicial, como el proyecto Perry, ABCDIAN Project, Head Start, etc. ¿Ya? Y lo que ellos encontraron ahí al cabo de 27 o 40 años, ¿ya? Es que habían
ciertas consecuencias o ciertos efectos en los niños que habían participado, que habían asistido durante un periodo de tiempo de por lo menos un año o más, ¿ya? Que se manifestaba, por ejemplo, en una disminución muy considerable en la etapa adulta en los arrestos, ya en el tema que tiene que ver con las drogas. Ahí tienen ustedes 25% en un grupo control, 7% apenas 7% en los niños que habían participado en estos tipos de programas. Asistencia pública también, hay un descenso de 83 en el control a 57 en los grupos estudiados. Maternidad adolescente también tiene un descenso muy significativo, solo al 7%. Las posibilidades de incrementar el ingreso mensual en estos niños ya en su etapa adulta, ¿ya? También son muy importantes. El poder acceder a una casa propia, el poder completar la educación media. También esto es longitudinal, ¿cierto? 20 y tantos años después, pero también se han visto los efectos de la educación inicial, por ejemplo, en las pruebas PISA, en mi país, en el CINCE, que es una prueba que se hace en distintos cursos, grados de la enseñanza básica y media, ¿ya? Donde se han visto los efectos positivos que tiene la educación inicial y preescolar, ¿ya? Entonces, estos son efectos a largo plazo, pero también indudablemente que hay efectos que son mucho más inmediatos, pero que de pronto no son tan fáciles de medir. Bueno, y finalmente, dar una reseña de algo que ya nombró Elena el primer día, ¿ya? Y que tiene que ver con una razón económica, ¿ya? Más o menos en el 2000, Carnell y Herman, de hecho Herman ganó el premio Nobel de Economía a partir de esto, cuando demostró que la inversión más importante, más rentable en capital humano, a veces suena fuerte decirlo así, está en la inversión en la educación inicial, en los primeros años de vida. Ya en el nivel básico, en la escolaridad básica, ya el retorno es muchísimo menor, y menos todavía cuando lo que tiene que ver con capacitación laboral se da en años ya de adolescencia o de adultez, ¿ya? Es interesante, ¿cierto?, pensar que frente a todo esto, la educación inicial, frente a todos estos fundamentos que hay, que son tan claros, en muchos países, yo diría que en la mayoría, sigue siendo, al menos esa es mi manera de verlo, el pariente pobre del sistema educativo. Las inversiones, la mayor cantidad de inversión desde los gobiernos, etcétera, suele ser para la educación básica, cuando si la inversión que se destinara tuviera un foco muchísimo mayor en la educación inicial, también tendríamos un retorno y unos efectos positivos en la educación básica. ¿Ya? Bueno, una cosa que es importante, no necesariamente el hecho de asistir a un centro de educación inicial nos trae estos efectos que hemos planteado aquí, nos trae estos beneficios, ¿ya? Los autores, los estudiosos empezaron a buscar cuáles eran los factores, las variables que se encontraban en aquellos proyectos donde los niños sí demostraban no solo avances y logros a nivel de aprendizajes, de desarrollo, sino que también estos efectos que se ven en el largo plazo. Y empezaron a estudiar entonces lo que se han denominado
la calidad implica un juicio de valor. Lo ideal es que el establecimiento de la calidad o de cuáles van a ser esos estándares de calidad que un país va a tener sea consensuado, porque hay elementos culturales que son muy importantes de respetar, ¿ya? Y tener en consideración que la educación de calidad es un derecho, ¿ya? Y que la educación comienza con la vida. No comienza cuando aprendemos a leer o a escribir. La educación comienza mucho antes, comienza junto con la vida. Hablando de las dimensiones de la calidad, por ejemplo, la UNESCO plantea como dimensiones de la calidad lo que tiene que ver con la relevancia, es decir, la importancia de lo que el estudiante aprende, ¿ya? De qué manera eso sirve no solo a su vida, sino que también a la sociedad en sí, la pertinencia, ¿ya? Que tenga relación con su contexto, ¿ya? Hemos visto la importancia que tiene el contexto social, los distintos aspectos que conforman la sociedad, ¿ya? Están los factores de equidad, ¿ya? Porque la calidad de la educación está directamente relacionada con la equidad, y eso significa de alguna manera que aquellos niños, aquellas personas que viven en situaciones de vulnerabilidad tienen que tener no solo las posibilidades de acceso, sino que de un acceso de calidad y que les permite tener una igualdad de oportunidades. El otro componente que plantea la UNESCO, la otra dimensión, tiene que ver con la eficacia. Es decir, que si tenemos un programa educativo, ya tenemos un programa, un currículum, se cumplan, se vayan alcanzando, todos los niños vayan alcanzando los logros que se esperan, no solo algunos. Y también hay un componente, una dimensión que tiene que ver con la eficiencia, eso es lo que plantea UNESCO y que obviamente tiene que ver con cómo manejamos y administramos estos recursos, ¿ya? Y todos esos elementos los tenemos que manejar de una u otra manera los educadores cuando estamos en un centro educativo, cuando estamos a un nivel a lo mejor más comunal, no sé cómo se llama acá, pero en los distintos niveles de alguna manera, y a veces sin darnos cuenta estamos y tenemos que manejar todas esas dimensiones, ¿ya? Pero hay ahora una otra categorización que a mí me parece que es muy interesante, sobre todo para las personas que trabajamos más directamente ligadas a los centros educativos, que es una división que han hecho varios autores que la citan, etcétera, que está en el texto que yo envié a Educa. Ahí pueden encontrar las referencias si quieren ver más al respecto, pero ellos hablan de esta categoría, que las variables que influyen en la calidad de la educación son lo que se puede llamar los factores de orientación, y que dicen relación con todos los aspectos, por así decirlo, filosóficos, es decir, cuál es el proyecto educativo que nos está moviendo, cuál es el concepto del niño que está a la base de ese proyecto, de ese programa educativo, ¿no? ¿Cuál es la concepción de familia que tenemos? Porque el trabajo con la familia, ¿cierto?, es fundamental. En fin, todos esos elementos, cómo estamos conduciendo, por ejemplo, este centro educativo, ¿ya? Todos esos elementos están en esto que se denominan los factores de orientación. Los factores de estructura tienen que ver con aquellos elementos que son de alguna manera políticamente reglados. Por ejemplo, ¿cuál es
que un país establece para un grupo de niños con el que vamos a trabajar. ¿Cómo se agrupan los niños? ¿Ya? ¿Cuál es la razón o el coeficiente adecuado para trabajar y lograr lo que esperamos entre adultos y niños? ¿Cuánto por cada adulto? ¿Hasta cuántos niños podemos atender y educar bien? ¿Ya? ¿Cuál es el tiempo que se espera que los educadores tengan para preparar su trabajo? ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones contractuales y de salario a las cuales el docente puede aspirar? En fin, aquí se mezclan en los factores de estructura distintos elementos que van a hacer posible este trabajo. Y finalmente están lo que los autores denominan los factores de proceso. Y los factores de proceso básicamente hablan de los aspectos relacionales, de la dinámica de las personas que están trabajando al interior de un centro educativo y básicamente lo que viven los propios niños. Bueno, las variables más relevantes, a nuestro juicio, las podemos definir en este pequeño listado, las más relevantes. Una que tiene que ver con el cuidado y el bienestar de los niños y que está relacionado con el concepto de integralidad. Lo otro que es fundamental y es el tipo de relación que se establece con la familia y la comunidad. La otra, sin lugar a dudas, es el proyecto educativo y la forma en que este proyecto educativo se implementa. Lo otro, sin duda, son las competencias del personal y, finalmente, es la evaluación y el uso de los resultados. En primer lugar, y muy brevemente, hablando entre las variables más relevantes, voy a partir por algo que es básico, que tiene que ver con el cuidado y bienestar y con el concepto de integralidad, ¿cierto? En esta etapa en que a nosotros nos toca trabajar es una etapa de una enorme potencialidad, pero también de una gigantesca vulnerabilidad. Por lo tanto, nosotros necesitamos un centro educativo. El aprendizaje y el desarrollo, mientras más pequeños sean los niños, está más ligado y el factor de integralidad simplemente es inherente y es absolutamente interdependiente. En este aspecto, por ejemplo, la integralidad tiene que ver con sin duda, en primer lugar, con la nutrición, con la lactancia que tiene un componente que va mucho más allá de la alimentación y que tiene que ver con el vínculo y el apego, ¿verdad? Todo lo que es el desarrollo emocional en esta etapa, la construcción de la confianza básica, son factores fundamentales. El bienestar del niño es fundamental para que el aprendizaje se produzca, para que la educación se produzca. La educación entendida como un proceso de enseñanza-aprendizaje intencionado. Podemos aprender a tener miedo, pero a lo mejor no necesariamente es lo que necesitamos aprender, ¿no? No sé si me explico. Entonces, la nutrición, la lactancia, la higiene, cuando tenemos muchos niños juntos, reunidos, hay aspectos que son fundamentales. La protección y la seguridad, y ahí hacemos relación a varias cosas. Estamos trabajando con niños que están en una etapa preverbal o que están todavía en una etapa de su vida que por condiciones de desarrollo todavía no pueden discriminar ciertos elementos. Por lo tanto, el buen trato, nuestros países en general, al menos en el mío, los porcentajes de violencia, no solo intrafamiliar, sino que de violencia hacia los niños, el trato, la violencia psicológica y también el castigo físico todavía tienen fuertes índices. Por lo tanto, ese es un aspecto que tenemos que cuidar, ¿ya? Pero también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la prevención del abuso sexual, ¿ya? Por lo tanto, es importante que los centros, que es súper
personal esté capacitado para, no para tratar, pero sí para ver cómo prevenir, para ver qué estamos hablando al respecto. Dentro de lo que es la integralidad, obviamente que los aspectos de infraestructura y equipamiento son fundamentales. Yo les estoy mostrando aquí establecimientos que no son establecimientos de lujo, que son establecimientos de una fundación que trabaja con niños que están en extrema pobreza. Ustedes ven que es todo muy simple, pero que sí está adecuado a trabajar con niños entre 0 y 5 años. ¿Ya? Hay aspectos de luminosidad, de calefacción, etc. Hay un conjunto de normativas que es necesario tener en cuenta. Luego, en relación a la familia y la comunidad, los padres indudablemente son los primeros educadores. Y los padres que estamos hablando aquí, independiente de cuál sea la constitución de la familia, padre, madre sola, padre, en fin, lo importante es que estamos refiriéndonos a esa diversidad de familias que hay hoy en día, ¿verdad? O al adulto significativo que asume ese rol, ¿verdad? Ellos son los primeros educadores, ellos son los que están haciendo el proceso de contención, de acogida, deberían hacerlo, ¿cierto? Y también la socialización, las funciones de la familia no podemos olvidarla, ¿ya? Se ha visto por numerosos estudios que la efectividad del proceso educativo sí tiene que ver, y la mantención de los logros y de los aprendizajes que ahí se ven tiene que ver con una participación de la familia. Por lo tanto, el trabajo con los padres significa lograr un puente, una articulación entre lo que sucede en el centro educativo y lo que sucede en el hogar, ¿verdad? Necesitamos tener un enfoque real, genuino, de aceptación y de respeto por la diversidad cultural, por la diversidad que puede haber también incluso en el acceso a la educación formal, ¿ya? Y por lo tanto considerar que lograr esta articulación va a ir en beneficio directo del niño, ¿ya? Y estos años son privilegiados para que establecer ese contacto. En la medida que nosotros establecemos ese contacto, los padres están mucho más cercanos a su niño en estos primeros años. También vamos construyendo ese acercamiento que luego se requiere también en la educación básica, ¿verdad? El trabajo en redes con la comunidad. Bueno, ¿por qué voy a esto? Porque también hay un factor que es importante que no podemos olvidar. Al menos en mi país, también las familias son reacias de pronto a llevar a sus hijos a centros de educación inicial, porque consideran que de alguna manera la educación empieza junto con la escuela. Y que esto que se da antes no es educación, ¿verdad? Entonces también necesitamos hacer un trabajo con esas familias de manera de poder ampliar. Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Lograr entonces ese trabajo de participación con la familia, hay distintos niveles de participación, también pueden encontrar eso en el texto. Pasa por establecer una comunicación para llegar a tener un nexo de confianza. Piensen que los padres los dejan ahí a sus hijos pequeños, los dejan ahí a veces para que estén todo el día a nuestro cargo y que nosotros vamos teniendo una autoridad, somos un modelo muy potente para los niños. Tenemos que hacer mucho buen uso de eso, porque el daño que podemos causar trabajando en educación inicial es enorme y ese daño no siempre se ve en el momento inmediato. Yo siempre le digo eso a mis alumnas de la universidad de la primera clase: si no están convencidas de la trascendencia que tiene este trabajo, es porque se dañan y se dañan. Y a través de eso logramos la participación. Bueno,
Hablarles que para este trabajo con la familia, lo importante es ver a la familia no como alguien que sabe menos, tenemos roles complementarios. Nosotros necesitamos a las familias tanto como las familias nos necesitan a nosotros. Y la verdad es que esto no se lo digo desde los libros, se lo digo desde mi propia experiencia. El trabajo con las familias requiere esfuerzo, requiere dedicación y requiere tiempo, pero es fundamental. Eso significa que como centro tenemos que estar abiertos. Ya lo hablaba ayer Camila y lo hablaban Constanza desde la experiencia en Colombia, la importancia de la apertura del centro educativo, la importancia de disponer de información clara, accesible a la familia sobre lo que el centro educativo busca, quiere, y los mecanismos e instancias de participación. Y por supuesto, el conocimiento de los niños y las familias. Si queremos lograr eso, tenemos que conocer a nuestras familias. Tenemos que conocerlas y atenderlas en su diversidad, porque así también conocemos a nuestros niños, si no, no hay forma. Bueno, y eso significa que, por lo tanto, el trabajo con la familia, que es uno de los factores más relevantes y por eso lo recalco tanto, significa que no es algo que hacemos así nomás, es algo que está dentro de nuestro programa, de nuestro proyecto educativo institucional, de nuestro programa que tiene, por supuesto, una intencionalidad educativa, que está escrito, que lo hemos planificado, ¿no? Y que lo vamos implementando. Y que en ese sentido, los objetivos de los que estamos buscando también son conocidos por los padres, no solo por nosotros, ¿ya? Y significa ir construyendo un proceso gradual. En relación al proyecto educativo, en primer lugar, requiere que el centro tenga este proyecto educativo y que sea conocido por todos, ¿ya? Como no vamos a alcanzar a hablar de lo que hemos visto nosotros de los jardines, sí se piensa. Decirles muy brevemente que al menos en Chile nosotros hemos trabajado con alrededor de 30 jardines o 40 jardines con este modelo. Y hemos visto que en general lo que hay más que un proyecto educativo es una juxtaposición de planificaciones, ¿ya? Y que eso no ayuda a las personas que están trabajando con los niños y tampoco ayuda a los niños. Bueno, el proyecto educativo tiene que manifestarse en la práctica, tiene que encarnarse en papel y en lápiz o en computadora. A esta altura se me notan los años, todo lo resiste. Esto tiene que manifestarse en el día a día, ¿verdad? Y a este respecto, la organización de los espacios educativos es fundamental, pero además la incorporación de los saberes de las familias a ese trabajo diario y por supuesto un aspecto que es crucial y que ya lo veíamos ayer en el trabajo de Marco, es la relevancia que tiene el estilo de interacción y la frecuencia de interacciones de los adultos, de los agentes educativos con los niños. Para que eso sea posible, también es necesario respetar un cierto cociente o razón entre adulto y niño. Los niños en esta etapa requieren un trato individualizado, ¿ya? Las prácticas pedagógicas, por supuesto, privilegiar el vínculo afectivo, empático a las necesidades de cada uno de los niños y la participación, la presencia. No es un trabajo mecánico, es un trabajo que requiere que yo esté presente, no solo en lo físico, estoy ahí con todos mis sentidos trabajando con esos niños. El juego, eso me quedo tranquila porque Irma lo va a tratar, pero para nosotros en la educación parvularia el juego es el hacer del niño, es su forma de aprender.
De hecho, hoy en día, en general, cuando tenemos un trabajo o una actividad para adultos y en las empresas, lo que se ocupa es el juego para que trabajemos los adultos y aprendamos. ¿Cómo no va a ser importante en la infancia, no? Pero es un juego donde el adulto, el educador, de alguna manera tiene una participación, una mediación, ¿ya? Donde se explicita, donde este adulto, este agente educativo va explicitando y va trabajando esta intencionalidad educativa, que era lo que mostraba Marco Arias, me pareció muy interesante. Respetar la autonomía y la curiosidad, porque son los grandes logros de esta etapa, ¿ya? Y sin duda, en estas interacciones variables de tan relevantes, uno escuchaba una académica de Berkeley y decía que ella tenía un trabajo centrado en esto, en las interacciones, ¿ya? En lo importante que es cómo el agente educativo, el maestro, esté dispuesto a preguntar, a indagar, no con preguntas cerradas, con preguntas abiertas, a no tener las respuestas listas para los niños y a escucharlos. Se nos olvida, a escucharlos. Reto. Ya lo dijimos al inicio, el desarrollo humano, el aprendizaje y la educación depende del factor humano. Por lo tanto, las competencias del personal que trabaja con esos niños son fundamentales, ¿ya? En ese sentido, bueno, hay autores que hablan de cómo tú puedes tener todos los elementos, ¿ah?, de orientación, de estructura, etc. Pero gran parte del éxito de ese proceso depende también del entusiasmo, de los conocimientos, de la sabiduría y de cómo el agente educativo, el educador, vuelca eso en su trabajo. ¿Ya? Esto corresponde a un estudio, no lo digo yo. Hasta el 50% depende de eso. Otro aspecto, el efecto liderazgo. Esto es algo que se ha estudiado mucho a nivel escolar, para el movimiento de escuelas efectivas, mejoramiento continuo en las escuelas, etc. Pero también se está viendo que sucede a nivel de la educación inicial, ¿verdad? Este mismo señor nos decía que la capacidad de gerenciar, de administrar, que tiene quien está a cargo, esta directora generalmente, ¿no?, del centro educativo, cómo eso lo hace también contribuye mucho a estos logros. Y luego un punto que no es tan bueno, indudablemente, solo ponérselos como ejemplo. En nuestro país se han establecido estándares para medir y ver qué es lo que pasa con... Sí, entendido. Pero es que no puedo dejar de mencionar esta parte, disculpa. Gracias. Yo quise traerles esto es un ejemplo que se da en Chile, pero sabemos que sucede en muchas partes del mundo, ¿ya? Tiene que ver con las estudiantes recién salidas de educación parvularia de las universidades. Si ustedes ven, un 42% no logra, ¿ya? No logra las habilidades pedagógicas básicas para el trabajo, saliendo de la universidad. El 56% no tiene las habilidades disciplinarias, ¿ya? Y la comunicación escrita, que es fundamental la comunicación escrita. Casi el 70% no lo tiene. Los tips no los voy a tocar porque si bien son importantes, pero esos 3 puntos son fundamentales. Esto es el segundo año que se mide y los resultados no son mejores que el año anterior, ¿ya? Entonces, realmente es muy necesario fortalecer las competencias, ¿ya? Fortalecer las competencias de quienes trabajan, porque esto es un trabajo que requiere mucha especialización. Y las condiciones laborales son fundamentales, ¿ya? El desarrollo profesional, salarios adecuados, estabilidad laboral, reconocimiento, formación en servicio. En general, en mi país es la pedagogía peor pagada y tiene un estatus muy bajo.
que están a la vista, pero tiene que ver con un enfoque social hacia la educación que no valora esta etapa. Ya solo para cerrar, decirles la importancia que tiene la evaluación y el uso de los resultados. No solamente necesitamos ver si estamos logrando lo que nos estamos proponiendo con los niños, si estamos logrando el desarrollo, si estamos logrando los aprendizajes que esperamos, si los niños se sienten contentos y felices de asistir al centro educativo, si se sienten acogidos. También tenemos que ver y evaluar lo que pasa en relación a esas familias. Las familias llevan a los niños al jardín. Los niños no llegan solos a esta edad, ¿cierto? Y ver y evaluar todos los ámbitos que hacen posible que un centro educativo funcione. Porque si bien la sala de aula es el corazón, para que ese corazón palpite y esté sano, todos los otros órganos tienen que estar funcionando en forma armónica y saludable, ¿ya? Entonces, el uso de la evaluación significa tener procedimientos claros, significa tener un procedimiento sistemático y significa análisis, reflexión y sobre todo, por favor, evaluemos, pero evaluemos para usar los resultados de la evaluación para mejorar. Voy a dejar hasta aquí, yo les agradezco y disculpen que me pasé el tiempo. Bueno, Ana María Cabello dejó esto encendido, así que por favor, otro aplauso para ella.